Nuestro conferencista, Luis Blanch, es especialista en medicina intensiva, consultor del Centro de Críticos del Hospital Par Paulí de Sabadell. Es director de investigación e innovación de la Corporación Sanitaria Par Paulí. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona, past president de SEMISIUD, Sociedad Española de Medicina Intensiva. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Intensivo y actual miembro del Consejo de la World Federation de Sociedades de Medicina Crítica e Intensiva. Ha publicado más de 200 artículos indexados en PubMed y un Hersh Index de 39, lo que traduce un alto número de citaciones, y este score solo lo tienen científicos destacados. Ha hecho invaluables aportes al conocimiento de la insuficiencia respiratoria y la ventilación mecánica. Y en innovación puedo destacar proyectos orientados a integrar y sincronizar señales digitales desde diversos dispositivos de cuidados intensivos, monitores, ventiladores, para la creación de un contexto de datos y el desarrollo de alarmas inteligentes. Bienvenido, Luis, con tu conferencia Medicina de Precisión y Futuro de la Medicina Crítica, que tanto he disfrutado y que has presentado de manera elegante en el pasado congreso. Buenas noches, buenos días, Luis. Muy bien. Pues agradecer muchísimo esta invitación a compartir este webinar, esta forma distinta de comunicarnos y de transmitir conocimiento. De hecho, un pequeño error, José Luis, aquí son las 2:10, no la 1, es decir, pero esto me recuerda a tiempos jóvenes, ¿no? Cuando estábamos en otros sitios a esta hora y no dando charlas. Ya más en serio, para mí es un verdadero placer poder compartir esto, y mi charla va a tratar un poco más que sí, quizá de conocimiento, pero un poco de una reflexión de cuál es la medicina esta que nos enfrentamos a los enfermos críticos, y también un poco de el futuro de la medicina crítica, cómo va, por donde yo lo veo, quizá desde mi visión, un poco desde las tecnologías de la información y lo que estamos haciendo. En primer lugar, cómo se pasan las diapositivas. Mi conflicto de interés: soy inventor de una patente para registrar parámetros de los monitores y ventiladores, y también soy fundador de una startup de mi institución sanitaria. Quiero empezar con esta publicación que salió en Intensive Care hace un par de años o 3 años, donde decían ¿cómo será intensivos en el 2050? ¿no? Y entonces el autor nos dice que dentro de todos estos años, que van a 30 años, entonces que Intensive Care será un poco dirigido por sistemas computacionales, ¿no? Y después que serán factores clave, en este caso el análisis genético, el análisis de los órganos a través de estudios fisiológicos o estructurales y la reconstrucción de órganos. Sin embargo, esto que el autor orienta como dentro de 30 años, esto ya es el presente. Actualmente el análisis genético lo tenemos ahí, el análisis de señales, ya estamos haciendo cosas, y en los periódicos hemos visto ya cómo se puede reproducir a partir de cultivos celulares un corazón, y que además este corazón tiene actividad eléctrica. Por lo tanto, esto está evolucionando muy rapidísimamente, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el gran desconocido, pero sin embargo, es decir, donde más se va a investigar es en el cerebro, y el cerebro como órgano que va a hablar con todos los demás órganos y que va a regular muchísimas funciones y muchísimo más en el paciente crítico, donde normalmente no hay un solo órgano afectado, sino que está afectada toda la economía de lo que es el ser humano. Por lo tanto, a lo largo de esta charla hablaré un poco de la heterogeneidad de nuestros pacientes y la medicina personalizada, los problemas que hay ahí. Tengo que hablar de datos y de tecnologías de la información y de predicción, y aquí tocaré
un poco mi visión de lo que va a ser la inteligencia artificial y después no me quiero olvidar de las personas, de nosotros, que yo creo que, es decir, mucha gente tiene miedo de que no vayamos a ser importantes, pero nosotros vamos a seguir siéndolo, yo creo, y muchísimo. Vamos a hablar de heterogeneidad y personalización. Y entonces ahí tenemos que ir a iniciativas de medicina de precisión y ahí es fundamental el liderazgo. Medicina sin un liderazgo claro de gobiernos, de academia, y también de todo lo que es el sistema empresarial, no va a poderse hacer. Por ello, esto tiene que estar liderado, y aquí pongo el ejemplo de Obama, porque los gobiernos nos tienen un poco, es decir, que guiar a través de todo esto. Y ahí va a ser fundamental la colaboración público-privada, es decir, la academia, el hospital, la industria y la sociedad con los pacientes y nosotros. Esto ya es un futuro. ¿Dónde estamos ahora? Yo creo que en intensivos todavía estamos en la medicina sindrómica y tenemos guidelines y protocolos para esta medicina sindrómica y esto es un problema porque muchas veces de ahí vienen nuestros errores. Para pasar a medicina más personalizada o a medicina de precisión, nosotros tenemos que entender mejor lo que son nuestros pacientes y ahí tenemos un problema. Y el primer ejemplo lo tenemos cuando hemos ido a buscar muchos datos de pacientes, en este caso con distrés respiratorio agudo, y se ha preguntado a la gente si sabemos reconocer los síndromes que tenemos delante. Y entonces vemos que para reconocer globalmente un distrés moderado, leve o severo, nosotros, los profesionales, solo lo reconocemos en un 64%. Es decir, uno de cada 4 siendo generoso, entonces ni tan solo sabemos que va a tener un distrés y probablemente no asociamos a la etiología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de medicina sindrómica y queremos hacer medicina de precisión y personalizada, pero el entorno todavía es muy heterogéneo y es muy difuso. Si cogemos un ejemplo, un ejemplo de la literatura, y escogemos tratamientos, en este caso, que tengan publicaciones con metaanálisis. Y encontramos estos 10 tratamientos de aquí, tratamiento con agentes paralizantes, con tratamientos que tengan más de un estudio randomizado. Solo había uno, que es el cisatracurium, que mostró, en este caso, un efecto distinto del grupo tratamiento al grupo control. Y lo que tenemos en intensivos es tal heterogeneidad que si cogemos artículos de octubre a diciembre en JAMA y en New England y que tratan de muchísimos problemas y patologías que nosotros tenemos, vemos que haloperidol versus este fármaco en delirium, el tema de la hemorragia gastrointestinal, varios temas en este caso de temas profilácticos en enfermos con traumatismo, hipotermia, etcétera, 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 vemos que no hay diferencia. Si examinamos de enero a mayo del 2019 en New England y en JAMA, vemos que la PIP ya no sirve utilizar el balón esofágico, el tema de la trombomodulina, en este caso para la sepsis tampoco, la sedación con dexmedetomidina que parecía que en este caso iba a ser menos asincronías, mucho mejor, es decir, mejor tolerada, nos da problemas de distinta índole, y aquel que era significativo, que era el bloqueo neuromuscular en el distrés, ahora resulta que en el último estudio publicado solo hace 2 días, en este caso no lo es. Por lo tanto, tenemos un enorme problema en intensivos que tenemos que entender mejor nuestros grandes síndromes producidos por distintas etiologías para hacer este tratamiento personalizado. Por lo tanto, para hacer esta medicina de precisión y personalizada, tenemos dificultades. Y estas dificultades, y escojo el ejemplo, en este caso, del distrés, que tenemos deficiencias de discriminación, muchísimas etiologías, heterogeneidad de las cohortes y además con muchas comorbilidades, y después que este síndrome tiene muchas caras. Y esto nos ocurre no solo en el distrés, nos ocurre en los pacientes traumáticos, en los pacientes con sepsis, etcétera, etcétera. Dicho esto, además, siempre nosotros nos gusta focalizarnos a lo mejor en ciertas patologías e investigamos mucho y perdemos un poco la visión de que en cuidados intensivos tenemos un montón de pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. Si escogemos, por ejemplo, Estados Unidos, hay más de 8 millones
pacientes no quirúrgicos, y esto sería más o menos la extrapolación a España de 140.000. Y si analizamos qué es lo que les pasa, se mueren exactamente igual que pacientes con disnea. Por lo tanto, tenemos una población de pacientes que están, es decir, que tratamos síndromes o enfermedades y que tenemos sistemas de soporte de estos pacientes que en una proporción pues bastante elevada, como es un 30%, el pronóstico no va a ser bueno. Y por lo tanto, personalizar y la medicina de precisión ahí es muy, muy necesaria. Vamos a hablar un poco de cómo podemos mejorar esto y cómo podemos utilizar más los datos que hoy en día ya tenemos y que hace unos años no teníamos. Si cogemos este artículo ya de hace unos años de Annals of ATS, encontramos las fuentes del Big Data en intensivos, ¿no? Y si lo vemos aquí, tenemos desde luego los datos que nos vienen de la genómica, la proteómica, transcriptómica, etcétera, los que nos vienen, en este caso, de monitores fisiológicos, los que nos vienen de las notas clínicas. Ahora todos estamos con el reconocimiento de texto, reconocimiento de lenguaje para nutrir, en este caso, los sistemas de información del hospital. Después vamos a tener los datos de la visión. Ya hay proyectos, en este caso, de análisis del comportamiento de la cara para predecir, en este caso, el dolor y también, como aquí se ve, datos del medio ambiente. Sin embargo, en la UCI tenemos algo muy, muy importante y que probablemente porque es muy difícil tener información longitudinal continua de ello, tenemos, es decir, pocos proyectos o no sabemos extraer realmente lo que hay, que son todas las ondas fisiológicas que genera un paciente, que lo llamamos los fisiomarcadores de electro, de respiración, es decir, etc. Vamos a un ejemplo muy concreto de la importancia de los datos. Esto es concentración, en este caso, exposición a ozono en una parte de Estados Unidos, donde curiosamente, entonces después de esta exposición, los pacientes tenían más distrés respiratorio y en este caso tenían más lesión pulmonar. Entonces, el análisis de los datos y el análisis, digamos, de que las computadoras aprenden, etcétera, etcétera, nos relaciona la enfermedad pulmonar de estos pacientes en Arizona con concentración, exposición más alta a ozono con una determinada, en este caso, lesión pulmonar. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque es muy importante, porque no todo ocurre en cuidados intensivos, sino que del medio ambiente y de otras fuentes de datos también sacaremos información muy importante. Si vamos al campo de la medicina de precisión, en este caso, y vamos a puramente lo que van a ser la magnitud, el orden de magnitud de las señales, en este caso, que nos van a venir de todos los temas biológicos, de secuenciar, genómica, metabolómica, proteómica, etcétera, etcétera, se pueden secuenciar células, múltiples órganos de un paciente, millones de pacientes y múltiples órganos de muchísimos pacientes. Y entonces, hoy en día, estamos ya hablando de muchísimos puntos que tenemos que tener, en este caso, no solo bien almacenados, que no sean corruptos, y de ahí extraer información. ¿Qué nos pasa? Que esto ya lo tenemos, pero que todavía, en este caso, no sabemos utilizar. Después veremos un ejemplo nuevo de las señales fisiológicas. ¿Es esto importante? Seguro. Yo le recomiendo este artículo en la revista Chest del septiembre, vamos, hace escasos meses, por decirlo así, que es un estudio que trata de qué es Big Data y qué son la ciencia de los datos, es decir, cómo se analizan estos datos en lo que es Critical Care. Y este artículo nos da un ejemplo de lo que es el día a día, de lo que ya es una realidad. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta y entonces, es decir, utilizando técnicas como aquí se llama de que las máquinas aprenden, de machine learning, en este caso, algoritmos nos pueden predecir un poco aquel paciente que vivirá y aquel que no vivirá. En sepsis. Utilizando técnicas así, este grupo de Bookman y de Mati nos puede predecir con 4 horas, con una relativamente buena sensibilidad y especificidad, aquellos pacientes que van a desarrollar una sepsis. ¿Y de dónde sacarán los datos? Los sacarán de los scores que utilizamos habitualmente, SOFA u otros. Nos sacarán estos datos de datos en un minuto o cada 4 minutos fisiológicos como la presión arterial, etcétera, y después de datos analíticos, etcétera, etcétera. Haciendo esto,
Ellos, utilizando técnicas, en este caso de Machine Learning supervisado, donde nosotros hacemos una pregunta, nos pueden predecir razonablemente cuando un paciente hará una sepsis o un shock séptico. Ahí pasamos del cuadro sindrómico a utilizar técnicas de análisis de la ciencia o análisis de los datos, data scientists, que nos van a dar una información para que nosotros tratemos mejor, estemos más atentos a lo que es este paciente. Pero también lo que vendrá de futuro será que esta enormidad de datos que nosotros tenemos a pie de cama en nuestros pacientes, le podemos decir a un Machine Learning, que decir, pues a ver qué es lo que encuentra con distintas técnicas analíticas. Y esto que es una población heterogénea, que pueden ser, volviendo a un paciente con distrés o con sepsis, todos pacientes que nosotros diríamos que son absolutamente todos iguales, estas herramientas de análisis de la ciencia nos los distribuyen en clústeres. Un clúster, en este caso, muy particular, donde el pronóstico es malo, un clúster intermedio y un clúster que el pronóstico, la mortalidad es baja, el pronóstico es mejor, que no hay comorbilidades, etcétera, etcétera. Y esto, sin embargo, nosotros a pie de cama no lo podemos ver. Por lo tanto, las herramientas van a ser estas muy, muy necesarias. Haciendo esto, hay dos ejemplos muy claros de artículos que han salido publicados. Utilizando Machine Learning, en este caso análisis latente de clases, han encontrado dos fenotipos de distrés respiratorio. Uno muy inflamatorio, muchísima inflamación, es decir, mucha hipoxemia, necesidad de drogas vasoactivas, frente a otro, el azul, donde en este caso es menos inflamatorio. Y esto se demuestra en dos cohortes distintas en el tiempo, como el ARMA del BT y el alveoli del análisis de uso de la PIP en los pacientes con distrés. Por lo tanto, ahí sí que ya empezamos a tener herramientas que nos indican con más precisión que podemos hacer una medicina personalizada. Y este es un gran estudio que ha aparecido en JAMA, donde ya nos dice, los pacientes ya son más. Aquí tenemos casi 80.000 pacientes, esto es Big Data, y estos pacientes que vienen de todos estos estudios que ven ustedes aquí, han encontrado, utilizando una combinación de algoritmos o de técnicas de Machine Learning, pues el clustering, el análisis latente de clases, etc. Yo no sé de esto lo saben los data scientists que yo trabajo y todos vamos a trabajar en el futuro, nos dice que hay un patrón de sepsis muchísimo más inflamatorio, que son estos de aquí, que pasa muchísimo menos y que además, como se puede ver aquí, tiene muchísima más mortalidad. Y entonces es muy interesante porque conociendo esto han ido a analizar los pacientes de cada cohorte y lo que han encontrado es que si se hubiese usado la droga en cuestión en la cohorte con peor pronóstico, probablemente este tratamiento hubiese sido efectivo y lo contrario hubiese pasado en la cohorte quizá menos inflamatoria. Por lo tanto, y haciendo un breve resumen de esto, nosotros vamos a estar ahí, seguro, pero necesitamos de estas herramientas para hacerlo mejor. Entonces entramos en un tema que va a ser en Critical Care para mí importantísimo, que es lo que vamos a llamar Real World Data, es decir, los datos reales de nuestros pacientes y que pues vamos en este caso a tratar como grandes cantidades de datos o Big Data, pero la palabra ya no es Big Data, es Real World Data, que es distinta al ensayo clínico randomizado. ¿Por qué? Porque estos datos reales de cuidados intensivos que van a ser nuestro futuro vienen de la observación o resultados. Nos van a mostrar la efectividad, no hay restricción, la monitorización no es necesaria, no es necesario randomizar y es más barato. Esto quiere decir que no vamos a hacer, en este caso, ensayos clínicos, ni muchísimo menos, pero los datos del Real World Data, el análisis del Real World Data nos va a permitir enriquecer, en este caso, qué pacientes entran en los ensayos clínicos para poder encontrar más resultados positivos, porque vamos, en este caso, a incluir aquellos pacientes que se puedan beneficiar de una droga, y es lo que vamos a testar, de una droga o de una intervención. Vamos a hablar también ahora un poco de las tecnologías de la información y de predicción. Esto es de Internet. Peter Pronovost dijo que la UCI es el lugar más peligroso que hay y tiene razón probablemente porque si alguien ve las bombas, monitores, ventiladores, aquí no hay quien se aclare y por lo tanto
nosotros tenemos en este caso que mejorar mucho. Tenemos sistemas de información, pero esto es tener en digital la información en papel. Esto no es la transformación digital de lo que es Critical Care. Hemos mejorado seguro, pero esto es un montón de información que tenemos aquí, pero que si no analizamos debidamente, esto es una sobrecarga de información y en el fondo es una falta de información, pero no la tenemos en papel, la tenemos en este caso digital. Cuando vemos nosotros el Critical Care del futuro, el Critical Care del futuro nos está diciendo un montón de cosas, ¿no? Y nos está diciendo que todo aquello que vemos que ocurre, que va a ocurrir en la industria, que va a ocurrir digamos, en otras disciplinas lejanas de lo que va a ser la medicina, también ocurrirá aquí. Entonces, la simulación, nuevos materiales, inteligencia artificial, sensores, Big Data, realidad aumentada, etcétera, o 3D para los órganos, etcétera, esta también va a ser nuestra realidad. Entonces, probablemente alguien dice, es que esto van a prescindir de la gente, de los intensivistas. No, esto no es así. Probablemente se prescindirá de los intensivistas que no utilicen estas herramientas, no de aquellos que sí que las utilizan, porque probablemente ahí se va a enriquecer su trabajo. Al lado de un paciente en intensivos está rodeado de mini ordenadores que no los utilizamos. El point of care, lo vemos aquí, el monitor, el ventilador, las bombas, etcétera, etcétera. Del análisis de todo esto que Halpern, en este artículo tan interesante, dice que es el envelope del paciente, debemos de extraer información útil para tratar a nuestros pacientes. Por lo tanto, hoy en día, un paciente de intensivos y los sistemas de información que utilizamos, es decir, tenemos una cierta problemática porque nos vienen de distintos fabricantes, distintos protocolos de comunicación, soluciones departamentales específicas que no se hablan entre ellas. Todo esto no es interoperable y lo necesitamos que esto sea, en este caso, tenga conectividad e interoperabilidad y, por lo tanto, no hay continuidad de los datos. No solo dentro de intensivos, sino continuidad de estos datos cuando el paciente está en urgencias, que va a intensivos, que va después a quirófano, que después se va a la planta, donde sea, y que después va a regresar a su casa. Todo esto es la continuidad de datos y que hoy en día no tenemos. Esto es un ejercicio de un artículo de revisión que hemos hecho nosotros, que un poco proponemos, en este caso, y en el caso concreto de los monitores y los ventiladores, que están a pie de cama en el paciente, que todo esto se capture y se integre las señales fisiológicas en un ordenador, que esto se pueda ver en tiempo real y que después lo podamos utilizar para la práctica clínica y también todo lo que es derivado de crear algoritmos offline y que nos den información online para investigación o para mejorar, en este caso, esta práctica clínica. Y este es un ejemplo. Esto que vemos aquí es un visor web que integra, pues, fisiomarcadores, electro, saturación, arteria, CO2, presión, flujo y volumen. Esto es un paciente de intensivos. No hay más, estas son las ondas más importantes. Entonces, viendo todas estas ondas, yo les ruego que piensen un poco la información que hay ahí. Si tenemos nosotros 8 canales a 200 hercios, estos son 1600 puntos por segundo. Esto quiere decir 500.000 o más de puntos por hora y estos serían las muestras. Aquí no lo puedo ver yo porque tengo aquí los vídeos, pero serían por día. Un paciente, en este caso, pierden hoy en día todos estos datos, 138 millones de datos. Si vemos una UCI que tenga 800 pacientes por día con todos estos canales, estamos hablando de 40.000 trillones de datos. Esto es importante, seguro que lo es. Hoy en día la dificultad que tenemos es en el análisis de todo esto que nos ayude a mejorar todos estos síndromes que muchas veces nos cuesta comprender. Y cuando ya tratamos a los pacientes, esta evolución que va desde que tratamos la enfermedad o el síndrome hasta que este paciente se libera de la ventilación mecánica o se da de alta en la UCI. Dicho esto, y esta es una que, bueno, la he modificado un poco de Internet, pero la inteligencia artificial va a ser el futuro del Critical Care, porque en intensivos hay datos. Estos datos nos dan unas características. Por ejemplo, si tenemos puntos de presión
y flujo, en este caso en la vía aérea, y volumen, los features serán la compliance, la resistencia, etc. De aquí sacaremos algoritmos que nos van a ayudar en este caso a entender mejor, haremos minería de datos, programación clásica y podremos utilizar, después veremos algunos ejemplos como entropía, Markov, etc. Y de todo esto, los ordenadores van a aprender. Si llegará un día que tomarán decisiones por nosotros, no lo sé, pero seguro que esto va a evolucionar y para nosotros tiene que ser una ayuda y un partner y un amigo y no, en este caso, de ningún modo, un enemigo. Y los datos hay que validarlos, y hay que validarlos científicamente. Solo para poner un par de ejemplos, esta es una validación de un algoritmo que diseñamos nosotros, porque a partir de las señales de flujo y presión de un respirador, nos puede decir que esto es un esfuerzo inefectivo sin que nosotros lo veamos, y que esto quede almacenado. Entonces, esto hay que validarlo en pacientes con el gold estándar. Esto está hecho con Nava para que nos dé información fehaciente. Pero esto es más reciente. Esto lo hacemos con el grupo de Brochard. Hay una enorme preocupación de nuevas asincronías que parece que van a ser muy lesivas, como por ejemplo el trigger reverso en pacientes intubados. Y nosotros hemos validado con presión esofágica, con Nava, con el grupo de Toronto y un grupo de Argentina, y un algoritmo basado solo en presión y flujo, nos puede detectar trigger reverso con una fiabilidad del 95, sensibilidad del 85 y especificidad del 97. Entonces, si tenemos que los datos son buenos y además que tenemos, en este caso, una validación de lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Me están hablando? ¿Va bien? Sí, vamos bien, acá lo escuchamos. Ah, vale, perfecto. Entonces, hay que validarlos porque el análisis que hagamos, de hecho, sea real y no sea un análisis donde los datos estén corruptos y además la validación no esté, en este caso, bien hecha. Vamos a ver un ejemplo también de la importancia que va a tener en el futuro de las cosas que pasan o cómo pasan estas cosas. Este es un trazado de flujo y de presión y vemos que aquí un paciente va haciendo doble ciclado y esto sería durante una noche que ha hecho un montón de doble ciclados, esto sería durante 26 minutos que ha hecho un clúster y después no ha hecho. Por lo tanto, ya no es aquello que vemos que pasa, sino cómo pasa. Si seguimos, y este es un vídeo que ustedes van a ver de uno de estos pacientes. Aquí tenemos que este paciente a cada respiración está haciendo una asincronía potencialmente lesiva como es el trigger reverso o un doble ciclado. Si tenemos herramientas, en este caso, que diagnostican y que están validadas que este paciente está haciendo trigger reverso, doble ciclado a cada respiración, esto puede ser importante porque a lo mejor esto tiene importancia para su pronóstico y no lo podemos ver. Fijémonos simplemente en este paciente que lo está haciendo, aumentamos en 12 horas, este paciente ha presentado más de 6.000 trigger reversos y casi 2.000, en este caso, breath stacking, es decir, un volumen atrapado porque hay dos inspiraciones sin expiración. Y esto puede ser lesivo. Y a lo mejor este paciente no ha presentado más. En 10 días de ventilación mecánica solo ha sido una noche. Pero si no entendemos que esta noche o no vemos o no tenemos esta información, este paciente puede tener un mal pronóstico, pensar que es por un síndrome o por una enfermedad y en realidad es por una mala interacción paciente-ventilador. De ahí está la importancia de los datos, la validación de estos algoritmos y del análisis correcto. Esto es lo que estamos haciendo ahora y voy a acabar esta parte con esto. Nosotros del paciente utilizamos una plataforma de conexión que se comunica, en este caso con interoperabilidad con cualquier sistema de información de hospital. Utilizamos en este caso inteligencia de negocio, después veremos un ejemplo. Hay visión remota de visión remota por visores web y además procesamos todas estas señales. Veamos algunos ejemplos. Esta pantalla la tenemos instalada ahora mismo en 3 hospitales y en esta pantalla lo que vemos es cada paciente individualizado, donde además tenemos índices del volumen corriente, la variación de la presión de pulso, las asincronías y vemos que en este paciente, por ejemplo, aquí ha hecho un montón de asincronías y todo esto va a la historia clínica electrónica. Es decir, no vemos ya las ondas, sino que vemos el resultado del análisis de las características de las ondas. Y esto no solo es un análisis visual con colores que uno lo puede ver, sino que además va a la historia clínica electrónica. También
Podemos utilizar programas, y esto es muy novedoso, de inteligencia de negocio, y hemos descubierto que las grandes bases de datos de marketing, por ejemplo, con estos programas ven inmediatamente asociaciones. Y entonces podemos ir a buscar cualquier cosa que pase para generar hipótesis de decir, por ejemplo, más estancia en intensivos y los clústeres de asincronías, y aquí vemos que a más importancia o a más, digamos, efecto de estos clústeres, más duración. Si utilizamos estos programas, podemos ver que el día 1 al día 2 este paciente tenía el asynchrony index y el trigger reverso. Aquí vemos que el trigger reverso en inspiración, expiración o el breath stacking se producía así, y en un momento dado le podemos pedir que nos dé el análisis de este punto concreto y podemos tenerlas inmediatamente. Por lo tanto, todos estos programas que se llaman de Business Intelligence o de inteligencia de negocio, que se utilizan enormemente en otros campos, es decir, en empresas para ver análisis de marketing, a nosotros nos pueden resultar muy, muy importantes. Y ahora que están ustedes conectados, yo les pido que vean a este paciente. A las 12.09, ¿de acuerdo? Quédense con este tiempo, 12.09. No se les escapará, este paciente tiene disincronía de flujo, el flujo es bajo, 36, hace un montón de doble ciclado, el tiempo inspiratorio es largo. Podríamos decir que este paciente tiene ansiedad, está sufriendo, tiene hambre de aire, probablemente tiene disnea, etcétera, etcétera. Piensen ustedes qué pasa cuando a un paciente le pasa esto. Y aquí va siguiendo. Entonces, ahí es muy importante el análisis de todos estos indicadores en el offline para poder predecir. Y este es un trabajo muy reciente, que nosotros utilizamos algoritmos por los cuales se puede predecir el efecto, es decir, de la bolsa, las acciones, vamos, de si los mercados, de si va a cambiar o no va a cambiar. Entonces, en nuestra base de datos de señales, le hicimos una pregunta basada en estos algoritmos, las probabilidades de que un paciente que interacciona mal con el respirador, a los 15 minutos siga interaccionando mal. Y esto, claro, obviamente va a depender de la enfermera que lo lleva, del médico que lo lleva, de la hora del día, etc. Pero si en Z4 es muy mala interacción paciente-ventilador, a los 15 minutos la probabilidad de que siga interaccionando mal es casi del 80%. ¿Esto quiere decir que nuestras UCI son malas? No. Esto quiere decir, en este caso, que a veces los pacientes tienen una mala interacción paciente-ventilador, las alarmas clásicas no se disparan y entonces nosotros no lo vemos. Y por lo tanto, la probabilidad de que actuemos en este caso es poca y tenemos que utilizar. Han pasado 3 minutos de nuestro paciente, 12.12. Y este paciente tiene además secreciones, lucha contra el respirador enormemente. Es decir, los algoritmos clásicos ahí ya tienen un problema, en este caso porque ahí hay un montón de asincronías que se solapan las unas con las otras. Cuando un paciente está así, ¿qué es lo que ocurre? Piensen ustedes donde estén. ¿Qué es lo que ocurre? Y que entonces vamos todos corriendo cuando ocurre. Y ahora lo verán enseguida. Este paciente aquí se acaba de quitar el tubo endotraqueal. Esto es una extubación no planeada por una profunda mala interacción paciente-ventilador. Entonces, con nuestro grupo estamos acabando ahora el estudio de analizar caos, analizar entropía, que es simplemente el caos, para poder predecir estos episodios por 2 motivos. Porque un paciente que se quita el tubo, si lo tienes que reintubar, se muere el 50%, y si este paciente puede estar sin el tubo porque está bien extubado, hemos tenido más tiempo en ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos que poder predecir cuándo ir allí porque este paciente está en riesgo. Y una vez más, el análisis computacional de las ondas con estas técnicas modernas tiene que hacer que nosotros médicos, enfermeras, terapistas, etcétera, etcétera, quien esté a pie de cama, hagamos mejor nuestro trabajo. Y ya para acabar, muy breve, las personas. Este es el futuro, este soy yo, pero médicos aquí hay pocos. Rafa Fernández, que está por aquí, Enrique Fernández, amigos nuestros, pero la gran mayoría son médicos, ingenieros, neuropsicólogos, etcétera, y gente que gestiona, en este caso, proyecto, porque el futuro va a ser distintas disciplinas a pie de cama que vamos a hacer y que todas van a fertilizar nuestro conocimiento de lo que es el paciente crítico.
Y esto es muy, muy importante porque el modelo de solo médicos y enfermeras y fisioterapeutas se ha acabado. Vamos a necesitar de todos ellos para entender mejor nuestros pacientes que tienen enfermedades y que tienen síndromes. Y esta es una realidad que además se repite en las revistas, etcétera, etcétera. Y solo para ver un ejemplo de lo que es esta interacción. Una vez más, aquí el médico soy yo. Aquí está el avatar. Ella es María Luisa, que también es médico, pero es la paciente simulada, neuropsicólogos. Aquí son ingenieros y especialistas en sueño. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que tratar de entender mejor nuestros pacientes y a lo mejor tratar de aproximar mejor los trastornos post-UCI. Y simplemente un apunte de lo que estamos haciendo en pacientes muy, muy graves cuando se empiezan a despertar, que ya estamos haciendo programas de realidad aumentada para realidad virtual para que empezar a rehabilitar la cognición de estos pacientes, intentar mejorar en este caso todo su cognición después de ser dados de alta de la UCI. Si hacemos esto, que es una extrapolación de lo que se hace en enfermos traumáticos, en enfermos en el campo de la salud mental, probablemente también añadamos. Por lo tanto, este es un ejemplo de que tecnologías muy modernas como la realidad virtual, la interoperabilidad, nuevas disciplinas como los neuropsicólogos van a ser imprescindibles en la UCI. Y después nos tenemos que cuidar nosotros. Es decir, hay un montón de artículos ahora mismo del burnout de los residentes, el burnout de enfermería, que esto produce errores, etc. Y entonces, este es un artículo muy interesante de hace unos pocos meses que tenemos que hacer programas, en este caso, para reducir la tensión de colectivos que trabajan, las situaciones de estrés de colectivos que trabajan en la UCI. Cuando se hace esto, es decir, analizando qué es lo que pasa, cuáles son las situaciones, analizando el estrés, las emociones, manejarlo con temas de calidad, los equipos, escenarios simulados y después comentando qué es lo que ha pasado. Es decir, la gente trabaja muchísimo mejor, la gente está, digamos, el burnout disminuye muchísimo y esto seguro se traduce en una mejor atención y, si quieren ustedes, humanización de los pacientes. Por lo tanto, y esta es, me atrevo a decir, humanos e inteligencia artificial. Esta foto da un poco de miedo, no nos tiene que dar miedo porque nosotros no tenemos que saber de esto. No se engañen. Hay gente que dice, vamos a hacer cursos. No, yo no quiero saber de esto. Yo quiero seguir haciendo lo que hago, pero tengo que tener gente que sepa absolutamente todo esto, porque la inteligencia artificial será la habilidad de los ordenadores de replicar las tareas que solo los humanos podemos hacer. Entonces, si a mí me tienen que replicar, tiene que estar muy bien hecho, y que no sé si se va a poder, pero a lo mejor tenemos que ir por ahí para hacerlo mejor. Pero no podemos olvidar que nuestro trabajo es este. Nuestro trabajo es estar con los pacientes, proveer humanidad. Nosotros tenemos el conocimiento y esto no habrá nunca, y razonar y tener ética, etc. Y esto probablemente nunca habrá un ordenador que lo pueda hacer. JAMA, revista, 6 años atrás. Esto es una niña que se ha recuperado de una sepsis en intensivos. Tiene 7 años y los niños, ¿qué hacen? Dibujan. Estos son crayons. Y la niña dibujó pues porque ya estaba bien. Ella se dibuja contenta porque ella no está enferma, la familia está contenta porque la niña está bien y es su familia, y así describe al médico. Sentado de espaldas a toda la familia, dándole al teclado de un ordenador. Esto es lo que tenemos que evitar a toda costa. Es decir, esto no es transformación digital. Esto es que picamos en los ordenadores lo que antes hacíamos en papel, pero la transformación digital es que este médico, enfermera, esté hablando con todo y se beneficie de lo que hemos hablado hasta ahora. Y nada más, y con estas imágenes del gran William Osler, un poco aquí de Pearl Harbor, de lo que hace la gente que ayuda en las ONGs o fuera y tal, un poco en este caso de los hospitales de campaña en la medicina, de lo que el viento se llevó, y no serás un extraño de las cirugías y de lo que hizo toda la gran epidemióloga, enfermera, bueno, no me sale, pero seguro que ustedes la verán, y de gran Ipsina, que son, es decir, este es el conocimiento que tenemos alrededor y que los ordenadores nos tienen que ayudar a ser mejores, pero nunca a sustituirnos. Muchísimas gracias. Doctor Blanch, muchísimas gracias
por esta excelente conferencia. Es la segunda vez que se la escucho y creo que no me canso de escucharla. Se aprende un poco más, de verdad, genial, genial. Y bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros y compartir toda esa experiencia. Empezamos la sesión de preguntas. Las pequeñas observaciones o indicaciones que voy a sugerir es, si hacemos intervenciones, por favor no hagan intervenciones tan prolongadas para que participen más. Las preguntas que sean también lo más concretas posibles para poder disfrutar de discusión y aprovechar al doctor Blanch y también compartir la experiencia o los puntos de vista que tengamos todos. Entonces, me gustaría saber primero si alguno de los participantes de la web están interesados en hacer alguna pregunta. Tenemos a Juan Osorio que nos alza la mano. Perfecto. Juan, ¿puedes seguir? Buenas noches, doctor Blanch. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. También es la segunda vez que la escucho y siempre hay tema nuevo y hay mucho por discutir y por trabajar. Doctor Blanch, quería preguntarle cómo considera usted que debe ser la formación del talento humano para que en un futuro en esas unidades de cuidados intensivos podamos, como mencionó al final, contar tanto con los especialistas clínicos de salud, también como con los expertos en todos estos nuevos sistemas de información. Bueno, yo creo dos cosas aquí. Una es el responsable, es decir, hay un tema de responsabilidad sobre el paciente. Yo ahí soy un defensor de que el especialista en medicina crítica o intensivista, es decir, siempre lo va a ser. Y después que nosotros tenemos, que trabajar, como antes he dicho, sobre todo con data scientists, que es una combinación de computer science y de telecomunicaciones, etcétera, para entender mejor lo que pasa. Entonces, solo un ejemplo a esto. Ayer o antes de ayer, el New England publicó una nota que la van a encontrar sobre los nuevos modelos de análisis de datos, ¿no? Y entonces es muy interesante porque dice que tenemos que ir a análisis de datos combinados y utilizar técnicas que ahora mismo son muy difíciles para todos, modelos bayesianos. Esto nos lo está diciendo el New England. ¿Por qué? Porque de ahí podemos extraer, en este caso, muchísima más información. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿quién nos va a ayudar a esto? Especialistas. Es decir, tenemos que trabajar con ellos. Ya no será, es decir, ya se acabó para mí un poco que el estadístico está con el grupo de básicos y el ingeniero está en sistemas y no. Ahí tiene que haber un grupo que analice los datos, que evite que sean corruptos, es decir, que entonces genere hipótesis a través de todos estos software modernos, que nos lo presente bien y que nosotros podamos entender mejor las enfermedades. Por lo tanto, para mí esto es una realidad, pero que es una realidad que va a ir lenta, porque todos estos profesionales, al menos en España, no se contemplan ni hay presupuesto para ellos. Entonces, para mí va a ser un problema del futuro, pero que va a ser inexcusable que trabajemos conjuntamente. Y después hay otra, si me permiten alargarme 30 segundos, es que esto va a hacer que los modelos de colaboración público-privada es decir, se tienen que entender mejor. Ahí la empresa será necesaria, las empresas de realidad virtual, las empresas de análisis de datos, de transformación digital, etcétera, etcétera. Y vamos a tener que trabajar con ellas y entonces ahí hay un tema de protección de la propiedad intelectual, de la transferencia que habrá que trabajar también. Para mí este es un nuevo horizonte clarísimo y que esto tiene que indudablemente mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Bien, muchas gracias, Luis. Juan, responde tu pregunta del doctor Blanch. Juan, sí, escucha, Juan? Muchas gracias, doctor Blanch. Muchas gracias. Bien. Tengo una pregunta en el chat. De Marcela Barahona. Sí, de Marcela, exacto. Sí, bueno, si las contesto, entonces.
El contexto de Marcela, en general, ella está preguntando cómo estos sistemas, Sí. refiriendo a los sistemas de asa cerrada, en otras palabras, ¿sí? Mm. Tienen los ventiladores mecánicos, tienen toda esta información. Todos sabemos que una de las limitaciones de los sistemas de asa cerrada es que se hace casi imposible guardar todas las situaciones que puede tener un paciente para que responda de la manera más integral y efectiva, ¿sí? A cada situación que vive el paciente. Entonces ella pregunta, doctor, ¿considera que los ventiladores mecánicos deben aportar hacia la ventilación automatizada o deben dirigirse hacia la ventilación automatizada o de asa cerrada, y que si consideraría una buena herramienta para el manejo ventilatorio del paciente crítico o debemos continuar con los modos ventilatorios convencionales? Esta es una pregunta que no es una pregunta fácil, ¿no? Entonces la puedo contestar de muchas maneras, pero lo que sí es cierto es que en un escrito de Martin Tobin muy reciente, Martin Tobin dice que lo más difícil, lo repito, lo más difícil de intensivos es entender la fisiopatología de un paciente ventilado. Es decir, de un paciente que está con un ventilador, que tiene una interacción cerebro-pulmón más un ventilador que es enormemente complejo. Entonces, si vamos a la literatura y no ya sistemas de ventilación de asa cerrada, algo automatizada, sino simplemente a PAF y a NAVA, nos encontramos que lo utilizan personas que los manejan bien, pero nunca ha demostrado que que winning sea antes, que tengan, en este caso, mejor pronóstico, etcétera, etcétera. Lo único es que disminuyen algo disminuyen las asincronías sin que esto se traduzca en el pronóstico. Si vamos después a temas como, por ejemplo, el winning automático, por Dreger, etcétera, etcétera, sí que en unos entornos digamos, de poco recurso humano esto lo puede facilitar, pero en entornos donde el recurso humano es el que tiene que ser una enfermera por cama, etcétera, no hay diferencia. Y después también, si vamos a todo el tema de la ventilación en ASV o la ventilación inteligente Hamilton, etcétera, etcétera, esto no ha demostrado que sea superior a los modos convencionales. Entonces, la respuesta. Yo creo que uno tiene que utilizar aquello que entiende y sobre todo, quedarse al lado del paciente para ver las consecuencias de ese modo que aplica ¿se oye? ¿Sí? O las consecuencias fisiológicas de aquello pues, que uno cree que le está pasando al paciente. Por lo tanto, yo creo que no estamos todavía, en este caso, para utilizar ventilación automática, etcétera, sino que tenemos que entender un poco mejor a los pacientes después para utilizar estas herramientas. ¿Se oye? Sí, se escucha perfecto. Es que tengo aquí, bueno, me ha salido conexión inestable, pero está bien. Está bien. Muy bien. Estamos. Entonces, muchas gracias. Marcela, me gustaría saber si tienes algún comentario o te queda claro. Gracias, dice Marcela. Gracias, dice Marcela. Antes de una pregunta que quiere hacer Ángel Ibarra, que le pedí que la mirara, es una cosa para no andar en situaciones específicas. Me gustaría... Sí. La tengo aquí, Leopoldo, la tengo delante, las estoy viendo. Listo, perfecto. Ángel Ibarra nos pregunta si con todos estos sistemas el burnout del médico podría ser menor. Entonces, yo creo que inicialmente igual es mayor, porque aceptar lo nuevo cuesta mucho en entornos conservadores como somos los médicos, las enfermeras. Nosotros reaccionamos lentos al cambio. Para evitar un poco el burnout, tiene que ser que estos nuevos métodos se integren en nuestra vida diaria sin que nos molesten. Vayamos a un ejemplo. La alarma de sepsis de Philips, que lo que hacía era pues, un ruido enorme, no sé qué, no sé cuántos, y la gente estaba harta y la paraba. Esto tiene que complementar lo que se hace y se tiene que ver como un valor. Si se ve como un valor que añade, en este caso, un mejor tratamiento pronóstico al paciente, entonces el burnout tiene que disminuir. Esto obviamente tiene que ir acompañado de lo que ahora está en la literatura, de análisis de lo que se hace, en este caso de verlo, examinar situaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que inicialmente incluso puede incrementar el burnout si no somos capaces de transmitir valor de estos sistemas.
Ah, perfecto. Doctor Blanch, quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué barreras encuentra para la evolución de la medicina de precisión en el mundo? El mundo es bastante heterogéneo, así como son los pacientes críticos y cada unidad de cuidados intensivos. Tenemos países desarrollados, países en vías de desarrollo y vamos a estar en diferentes momentos de la historia, indudablemente ya estamos en diferentes y siempre estaremos en diferentes momentos en la historia dependiendo cada sitio. ¿Qué barreras cree usted que son las que se pueden oponer a la evolución de la medicina de precisión? Uy, esta pregunta es muy difícil, Leopoldo, porque ¿qué barreras? Yo creo que podríamos hablar de barreras tecnológicas, pero yo creo que las barreras tecnológicas se están solucionando muy bien. La medicina de precisión yo creo que será una realidad y esto es un problema enorme, a lo mejor en países que tengan un income alto. Es decir, país, no quiero decir primer mundo y tercer mundo porque no me gusta la expresión, digamos en países más desarrollados económicamente. La traslación de todo esto a lo que va a ser el mundo va a ser complicada porque ahí hay unos intereses de las empresas y esto ciertamente es complicado. Entonces, yo creo que tecnológicamente se ha evolucionado de una forma absolutamente impresionante en los últimos años. Solo hace falta ver lo que costaba secuenciar el genoma en el 98 o el 2000 y lo que cuesta ahora, que cuesta un puñado de dólares secuenciar el genoma, ¿no? Probablemente en los hospitales tendremos una transformación digital que hará que todo esto sea mejor. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo va a poder pagar esto? Porque si esto, es decir, tiene un desarrollo, en este caso empresarial muy alto, etcétera, etcétera, esto será un problema. Por lo tanto, yo creo que para esta medicina más personalizada y de precisión y para todo el mundo, tiene que haber un acuerdo, no sé si decir el G20 o lo que sea, pero tiene que haber un acuerdo, ¿no? Porque tecnológicamente ya se puede estar ahí. Fijémonos en los últimos, desarrollos de, por ejemplo, la velocidad con la cual se está cronificando el cáncer, por decirlo así, ¿no? Cáncer, la gente vive más, cada vez hay más grupos que investigan nuevos mecanismos de contener las metástasis, etcétera. Ya hay grupos que están fabricando pues, los scaffolds para órganos artificiales, etcétera. Ya está ahí. Entonces, para mí, la diseminación de todo esto será un tema económico y las diferencias cada vez serán más, ¿no? Si uno compara los sistemas sanitarios del mundo, o ustedes que viajan, o yo que viajo un poco, se da cuenta de las enormes desigualdades que hay. Entonces, todo esto que es carísimo, pues para mí la barrera va a ser esta, ¿no? Va a ser la barrera económica, no la científica. Ah, perfecto. Sí te contesto a tu pregunta, ¿no? Pero esta es mi preocupación. Y bueno, y creo la de otra gente también. Sí, y eso es lo que promueve la heterogeneidad de las condiciones en todos los escenarios, en este caso hablando del sistema de salud en cuidados intensivos. Pero eso es una de las razones fuertes, políticas, económicas, educacionales. Muchas gracias. El doctor Achini quería hacer alguna pregunta. Doctor Achini, por favor. De cara a el fracaso de los Randomized Controlled Trial frente a la medicina de precisión, quiere decir que estos resultados, algunas veces equívocos, contradictorios o definitivamente que no resultan, podemos volverlos a traer a una mesa de evaluación a través de otros estudios controlados, o basta con estudios pragmáticos y observacionales? Yo creo que, y esto no es mío, esto es de leer artículos que últimamente están en New England y en JAMA principalmente, hay los detractores de Real World Data y los que están absolutamente a favor. Yo creo que el Real World Data nos da una imagen de la realidad y de lo que está pasando, que antes no la teníamos. Y nos da una imagen de todos estos pacientes analizándolos. Y esto es un magnífico sustrato para que después se puedan diseñar ensayos clínicos en grupos específicos que vengan de aquí. Y estos ensayos clínicos, es decir, estén enriquecidos con un mejor criterio de inclusión, con una mejor dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí sí que
Lo que es evidente es que la demostración tiene que ir de un ensayo clínico. Podemos sacar hipótesis del real world data, lo que sea, pero el ensayo clínico hasta ahora, como investigadores, es el resultado por excelencia que nos está diciendo que frente a un grupo placebo o lo que sea, pues un tratamiento en este caso va bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la palabra clave es que el real world data nos da una información que antes no teníamos, es un enorme generador de hipótesis, nos da también preguntas y nos enriquece, en este caso, el diseño de los ensayos clínicos. En otras palabras, si los enriquece, vamos a necesitar menos pacientes y más específicos para encontrar una respuesta. Por lo tanto, el resultado será más preciso y más personalizado. Y probablemente predictivo también. Doctora Chini, ¿algún comentario? Bueno, claro todo. Sí. Doctora Chini, ¿algún comentario? Sí, siempre se genera esta confusión, porque fíjese que en dos publicaciones de New England que no tuvieron mucha diferencia de tiempo, Adrenal con el otro estudio, Craigs, ¿cierto? Uno demostró que sí en sepsis, otro demostró que los esteroides no. Uno demostró que los esteroides sí, cuando la mortalidad era del 42%, el otro no, cuando era del 28%. Pero un estudio de transcriptómica mostró también que algunos fenotipos están relacionados con mayor mortalidad y que incrementaban la mortalidad 2.5 veces. Un estado de inmunodepresión frente a los esteroides, uno podría esperar, ¿cierto?, resultados mucho más deleterios. Absolutamente de acuerdo. De hecho, he sacado estos dos artículos. Antes, ahora el grupo de Calci, de Mate, etcétera, están diferenciando un montón en este caso en fenotipos, pero para mí de la sepsis de JAMA es un estudio fantástico que nos está diciendo dónde va el futuro. Analizan 80.000 pacientes con sepsis, 4 fenotipos. En estos 4 fenotipos, unos viven, otros no, todos parecen iguales, y cuando uno analiza de dónde vienen y las drogas que administraron, ven en cohortes que, es decir, la droga y aumenta la mortalidad y en otros disminuye la mortalidad. Entonces, esto tiene que enriquecer indudablemente futuros estudios. ¿Qué quiere decir esto? Para mí quiere decir que un paciente con sepsis lo que tiene que hacer es saberse su fenotipo y entonces incluirlo en el trial que sea o tratarlo ya con la droga demostrada. Pero clarísimamente va a ser así. No solo en sepsis, en distrés, en trauma, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, doctora Chini. Muchas gracias, doctor Blanch. El doctor Nelson Pérez levanta la mano. Nelson, ¿quieres expresar tu pregunta, tu inquietud o tu comentario? Hola, sí, muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, doctor Blanch, por su conferencia. En mi caso es la primera vez que la oigo y quedo encantado. Doctor, me voy un poquito más atrás. Quiero 2 preguntitas si no es molestia. Lo primero es la telemedicina, un poco un concepto anterior a esta medicina de precisión, su papel en la UCI del futuro y en estos temas que nos habló. Y lo segundo es, leyendo un artículo de JAMA al respecto, esto nos va a cambiar, obviamente, la práctica, creo yo, y la definición de quién es normal, quién no es normal y a quién debemos intervenir va a cambiar. ¿Qué concepto le merece eso? Gracias. En primer lugar, la telemedicina es absolutamente, yo creo, el futuro, ¿no? Es decir, la telemedicina que uno pueda, en este caso, conocer, es decir, donde no estén digamos, especialistas o simplemente que estén especialistas y se quiera compartir, etcétera, etcétera, va a ser fundamental. La telemedicina yo creo que va a mejorar muchísimo cuando podamos compartir todo. Es decir, y además tengamos el mismo análisis online que yo pueda tener a pie de cama aquí o en un hospital que esté a 600 kilómetros, perdón, y entonces poder hablar con lo que es la gente de allí, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para mí, la telemedicina va a ser absolutamente fundamental en esto, ¿no? Y la segunda era, recuérdame, Nelson, la segunda era el concepto de normalidad para sí. futuro.
Yo creo que esto, vamos, la pregunta es, concepto de normalidad, yo creo que cada paciente es distinto y nosotros tenemos que saber exactamente a quién estamos tratando, ¿no? Entonces, la norepinefrina a uno le puede ir bien y a otro no lo sabemos todavía, va a depender de lo que somos nosotros, vamos, nuestro fenotipo, la genómica, no sé qué. Y además, otra cosa que es que esto no va a ser cuando uno vaya al hospital. El continuum nos va a ir diciendo dónde estamos a medida que nuestra vida vaya transcurriendo. Desde el médico de familia, desde cuando uno va del primer análisis, del segundo análisis, uno se va a operar, después vuelve a casa, los wearables. Es decir, no hemos hablado de los wearables, pero los wearables, es decir, cualquier cosa que mida, en este caso, no sé, el implante que mide la glucosa, la frecuencia cardíaca, la heart rate variability, el no sé qué, que con un wearable cualquiera uno puede hacer, esto dará muchísima información al continuum asistencial, que esto nos dará una identidad a nosotros como personas, muchísimo más allá del pasaporte, el nombre o lo que sea, y de la huella y de lo que sea, ¿no? Nosotros sabíamos, como los ingenieros, siempre decimos que una onda fisiológica puede ser única de un paciente, ¿no? Y a veces la gente dice, no, bueno, esto no se identifica a nadie, pues a lo mejor un trazado de, no sé, de electrocardiograma con cómo respira, como no sé qué, pues es como una cara, ¿no? Y bueno, y probablemente en el futuro pues va a ser así. Por lo tanto, cuando el paciente llega a intensivos, que además tiene un síndrome de algo que sea, esta información puede ser muy importante. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, clarísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Blanch. Vamos con las dos últimas preguntas para respetar el tiempo de la webinar. De verdad, aprovecho para darle gracias a todos por estar con nosotros conectados y por las intervenciones. Tenemos al doctor Leonardo Rojas. El doctor Blanch creo que puede leer la pregunta. El doctor Leonardo Rojas la pregunta: ¿cuál será la mejor forma de integrar la metabolómica, proteómica y genómica a la inteligencia artificial? Bueno, yo hablo de esto, pero no soy experto. Entonces, yo creo que todo el mundo habla de inteligencia artificial y yo creo que nadie tiene todavía inteligencia artificial. Inteligencia artificial, Guillermo Gutiérrez, que es un gran intensivista, él nos dice que es que las computadoras hagan cosas que solo sabemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que integrar la metabolómica, la proteómica y la genómica, es decir, no es a la inteligencia artificial, es en la base de datos donde está toda la información de lo que es el paciente, dónde vive, el aire que respira, ¿de acuerdo, no? Las comorbilidades, sus fenotipos, su proteómica, su genómica, lo que sea, si tiene, pues no sé, un gen que hace que tenga, yo qué sé, la ferritina alta familiar, lo que sea, y todo eso, sus ondas fisiológicas, etcétera. De todo esto, es decir, y de muchísimas más cosas, saldrán, en este caso, algoritmos que un poco podrán, a lo mejor, reproducir un pensamiento que nosotros podamos hacer. Aquí se tiene que integrar, por ejemplo, reconocimiento de texto, de los informes antiguos, el reconocimiento de voz, que esto también va a ser los tratamientos, etc. Por lo tanto, la proteómica, genómica, en fin, todo lo que son las omics, será un elemento más que en este caso jugará en la inteligencia artificial, que nadie tiene. En el campo de la medicina, yo creo que nadie tiene. Lo que tenemos ahí son temas previos a la inteligencia artificial. Al menos esto es lo que me dicen mis ingenieros. Yo trabajo con 5 o 6 ingenieros, data scientists, tengo mucha suerte, soy afortunado de poder trabajar con esta gente y yo les digo a veces cosas que me dicen, pues que esto no es así, que nadie tiene inteligencia artificial. Simplemente estamos haciendo temas de machine learning, de predicción, esto llegará, pero no estamos todavía. Y esto vendrá de la integración de todo. Muchas gracias, doctor Blanch. Me gustaría saber si Leonardo Rojas le queda clara la pregunta o tiene algún comentario. Leonardo. Me ha dicho muchas gracias por el chat. Perfecto, listo. Y bueno, para terminar, sí quiero una pregunta que es un poco general, pero que también creo que sirve para cerrar esta web, y es, ya con toda esta información que nos compartes, ¿sí? Me gustaría saber qué recomendaciones nos darías para promover
¿sí? O incentivar el uso y el concepto de la medicina de precisión en nuestras unidades de cuidados intensivos, específicamente en Colombia? Tengo que pensar un poco, porque yo creo... Tengo que pensar un poco. Es decir, hacer más medicina de precisión en cuidados intensivos, yo opino que viene de la integración, en este caso, de la academia y de profesionales, en este caso, de distintas disciplinas, un poco que enriquezcan nuestra visión de lo que es el paciente crítico. Entonces, esto se puede hacer en Colombia, se puede hacer en España, en Argentina, se puede hacer donde sea. Es decir, nosotros necesitamos más academia a nuestro lado para entender mejor a nuestros pacientes. Es decir, necesitamos estudiar más el Harrison, o el libro que queramos, o el New England. No, yo creo que no. Lo que necesitamos es a veces entender mejor con según qué técnicas, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, para entender las ondas fisiológicas del respirador necesitamos a alguien que entienda de análisis de señales. Para entender, en este caso, cómo esto se integra con los sistemas de información, necesitamos a lo mejor informáticos, y a lo mejor para entender por qué los pacientes salen con un trastorno cognitivo de la UCI, tenemos en este caso que trabajar con neuropsicólogos en la UCI que dirán que a lo mejor tienen que saber no solo cómo está el paciente cuando sale, sino cómo estaba antes, y se convierte en un elemento imprescindible para lo que es nuestro razonamiento. Por lo tanto, para contestar a la pregunta, yo creo que para la medicina de precisión necesitamos más academia a nuestro lado. Entonces podemos hablar de si hay más recursos, menos recursos, lo que sea, pero seguro que con más academia de distintas disciplinas a nuestro lado podemos mejorar lo que es la medicina, en este caso más personalizada y de precisión. Cuidados intensivos de la medicina yo creo que se ha abierto a otros campos y ya va siendo hora de que todo el mundo lo vea así, porque yo creo que esto nos enriquece muchísimo como responsables del enfermo que somos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Blanch. Muy interesante la propuesta y sí, creo que es lo que debemos estar reforzando en lugar de quedarnos solos en los avances tecnológicos, estructurarnos mejor. Bueno, aprovecho para darle gracias a todos. Aprovecho para darle gracias a Alejandro, que es la persona que está detrás de toda esta webinar en la parte tecnológica. Lo hizo sensacional, estuvo fenomenal. Buenas noches a todos y voy a dejar al doctor Achini. Buenas noches, Luis, que pueda dormir un poco antes de irse a trabajar, y voy a dejar al doctor Achini que haga el cierre de la sesión. Muchas gracias a todos. No, simplemente agradecerles a todos por su participación, y a Luis, que ahí estoy viendo que le va saliendo el sol a cuestas, ¿no? Todavía no. Un bombillo. Bueno, felices sueños, Luis. Gracias a todos. Gracias, Alejo. Leopoldo, muy amable. Gracias a todos. Bueno, y los esperamos ahora en agosto con nuestro segundo webinar. ¿Con quién vamos a estar, doctor Achini? Con el doctor Gustavo Espina. Vale, entonces los esperamos a todos. Vamos a estar comunicándoles de nuestras redes, página web, y los esperamos. Y muchas gracias por estar conectados. Al doctor Blanch, nuevamente mil gracias y buenas noches. Hasta luego. Adiós, buenas noches a todos y gracias por invitarme. Gracias, adiós. Gracias. Hasta otra, chao.